Disculpen que tuve algunos problemas de carácter técnico, pero ya estamos aquí para que pueda decirle a todo el mundo que ya empezamos. Empezamos un poquitito tarde. Voy a tratar de compartir la palabra así directo al grano. Vamos al libro de Romanos capítulo número 8 y, perdón, capítulo número 6. Estoy todavía aquí con un poco de cosas. Romanos capítulo número 6. Estoy tratando de cambiar algo que quería hacer, que me sugirieron, y al hacer el cambio, entonces se enredó un poquito, pero ya estamos aquí. Romanos capítulo número 6, por favor. Es un súper pasaje. Quiero que usted lo vaya ahí a leer. Voy a por un momentito a compartir una pantalla de las que tengo aquí, que he preparado para que podamos ir leyendo en la palabra el pasaje de Romanos, capítulo número 6. Por favor, ubíquese ahí en Romanos capítulo número 6. Y una vez que se ubica ahí en Romanos capítulo número 6, por favor, dele ahí, buscar versículo 1. Voy a compartir mi Biblia para que podamos leerlo por un momento, y voy a hacer un acercamiento aquí a la Biblia mía para que puedas tener un poquito mejor la lectura, y después de eso lo voy a quitar y voy a otra vez a compartir más directamente con ustedes. Pero quiero que vaya, por favor, Romanos capítulo número 6. Aquí yo ya lo tengo, Romanos capítulo 6. Dice, vamos a leer hasta el versículo 14. Si puedes ver en tu Biblia, en la mía dice muertos al pecado, Romanos capítulo número 6. Ahí vamos a quedarnos, y estoy seguro que Dios te va a hablar. Por favor, hoy uno oye mucha gente hablando, mucha gente dando conferencias, los famosos coaching, y uno oye gente hablando de temas positivos. No conozco un tema más positivo que este. No conozco una palabra que pueda levantar y animar. Ningún ningún coach puede llegarle a lo que está en este pasaje del libro de Romanos capítulo 6. Todo lo demás es basura en comparación a lo que dice aquí Romanos capítulo 6. Todas esas motivaciones de vida y esas explosiones para que tú te remontes a otros niveles en tu desarrollo personal. Vea, eso queda por el suelo. Comparado a lo que aquí dice, ningún coach puede llegar aquí a lo que dice Romanos capítulo 6. Es algo extraordinario. Y quiero que usted lo vea. El tema es cómo adquirimos la justicia de Dios. No solamente es que ya somos justificados, eso es extraordinario. ¿Cómo fue que lo adquirimos? Y aquí, en este pasaje de Romanos capítulo número 6, lo vamos a ver. Dice Romanos capítulo 6. Si usted tiene ahí su Biblia, ubíquese. He estado nada más que ordenando un poquito aquí de cosas para que podamos estar. Y ahora me dice si estamos ya ahora sí todo el mundo conectado y si estamos ya recibiendo. Me lo dice, por favor. Si usted está ahí conectado, por favor, me avisa. Avíseme, por favor. Estoy aquí preguntando si en otros grupos están conectados, están mirándome. Ok, perfecto. Gracias. Necesitaba tener aquí para seguir. Ok. Romanos, capítulo número 6. Ahí ya se lo mostré, pero aquí voy con mi Biblia. Aquí está, tengo mi iPad lista para ir compartiendo con ustedes. Dice, Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Primero un saludo a todos los que están mirándonos. No sé de dónde están mirando, pues escríbame aquí de dónde estás.
Si estás aquí en Costa Rica, en alguna de las provincias, estás en alguna parte del mundo, en dónde estás, por favor, compárteme. Un saludo muy especial para toda la gente. Hoy ha sido un poquitito escabrosa la entrada, pero bueno, ya estamos aquí. Me alegra mucho que ya ahora sí me puedan escuchar. Saludos a Freddy, a Fred, Ernestina, Cristina, Erika, Yanina, Hans, a María Paula, ya gente que yo conozco, que he visto ya con alguna frecuencia aquí, unidos. Bueno, gracias a Dios a todos los que están aquí conectados y haciendo ya comentarios. Aquí ya tengo muchísimos, no sé cuántos comentarios, más de 100 comentarios ya. Saludos. Bueno, Romanos capítulo 6, ya estoy haciéndolo hoy un poquitito diferente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Note la pregunta. Estamos aquí en Vida al Máximo, en la enseñanza de la palabra, donde esperamos que estos minutos sean de calidad para ti. Y pregunta el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La pregunta ya lleva cierto sarcasmo. Hoy, como no estamos tan acostumbrados a la gracia de Dios, igual nos pasa. Hay gente que cree que cuando nosotros hablamos del tema de la gracia, es casi como una licencia para pecar, y entonces mejor enseñemos la ley para asustar a la gente, para mantenerlos esclavizados. No toques, no veas, no vayas, no digas, no pienses, porque si algo haces malo y el Señor viene en este momento, te quedas y pasas los 7 años de tribulación y vas a estar aquí afligido y van a venir los demonios y van a estar oprimiéndote y el anticristo te va a perseguir, te van a sellar. Y entonces con el evangelio del miedo tratamos de manipular a la gente para que se porte bien. Y es todo lo contrario. No hay manera humana para que tú y yo nos portemos bien. No hay ley que nos pueda ayudar para que nos portemos bien. Más bien, cuando nos dan una ley, más bien demostramos que no nos portamos bien, porque la escritura decía, no matarás y terminamos matando, no mientas y terminamos mintiendo. La escritura dice, no darás falso testimonio y terminamos dando falso testimonio. Ninguna ley nos ayudó. En el Antiguo Testamento nunca se dijo andar en el Espíritu, porque no podíamos. Siempre quedó claro que por la ley, más bien la ley nos condenaba, porque la ley lo que decía que no hiciéramos era lo que terminábamos haciendo. Entonces terminábamos condenados. Y ahí venía algo que hasta hoy se inspira mucho desde los púlpitos, se inspira la conciencia del pecado. Cuando yo leo la escritura, más bien el apóstol Pablo nos introduce en la conciencia de la justicia. Por favor, escuche bien esto. Hemos más bien llenado los púlpitos con la conciencia del pecado, a diferencia de lo que en la escritura y sobre todo, por supuesto, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo más bien viene a decirnos que debemos tener nosotros una conciencia de justicia. Y esto es por lo cual muchos no han logrado surgir en su vida espiritual y todavía se sienten condenados, todavía se sienten culpables. ¿Y cuántos hijos de Dios todavía no tienen ni la seguridad acerca de su salvación? Y si uno les pregunta, ¿eres tú salvo? Ellos dicen, el de arriba sabe, pero yo no. No, tú lo puedes saber. ¿Por qué? Porque Dios no miente y su palabra la dejó registrada para que tú y yo siguiéramos su palabra. La puso hasta por escrito. No solo lo dijo. Las palabras se las lleva el viento, ahí se las llevó. Pero no, las escribió para que tú y yo las tengamos. Entonces, esta es la introducción de la pregunta, ¿qué pues diremos? Casi sarcástico. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Por favor, de lo que está hablando aquí, ahorita entendamos algo, es desde el punto de vista legal. Todavía no está hablando de la experiencia, pero me adelanto a decir que ninguna experiencia valida la obra que Jesús hizo en mí. Lo que valida la obra de Jesús en mí fue su resurrección. Por favor, escuche esto que voy a decir. Ninguna experiencia mía valida lo que Dios hizo por mí. Lo que valida lo que Dios hizo por mí fue la resurrección de Jesús de entre los muertos. Si Jesús no hubiese resucitado, en 1 Corintios capítulo 15, vana sería nuestra fe. Es decir, no se logró
lo que Dios dijo que iba a lograr. No se cumple lo que Dios prometió si Jesús no resucitó. Pero le tengo buenas noticias. Jesús resucitó al tercer día. Y si hay un hecho comprobable, histórico, de que Jesús resucitó, es ese. Se apareció a los 120, se apareció a los 500 y anduvo 40 días aquí en la tierra. Después de que murió resucitado, 40 días estuvo demostrándolo. Hasta le dijo a algunos: vean, estas son las marcas. Mete mi mano aquí en el costado para que veas que a mí fue el que atravesaron con la lanza. Yo soy el que murió, pero el que resucitó. Anunciado por ángeles, al que buscáis está vivo, resucitó, anunciado por ángeles, manifestado a mujeres, manifestado a grupos pequeños, manifestado a grupos grandes. Durante 40 días aquí en la tierra anduvo después de que murió. Si hubo un hecho histórico documentado, registrado de que Jesús resucitó. Ahora, este es el aspecto histórico, pero el aspecto ya vivencial. Si Jesús no hubiera resucitado, muchos de nosotros hubiésemos o no hubiésemos cambiado de vida como ha cambiado nuestra vida y sentimos la libertad y no la sentimos, vamos más allá, vamos a los hechos, tenemos la libertad para actuar y vivir libre de ataduras como nunca antes. Ninguna otra cosa nos pudo ayudar, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni junta de médicos, ni los famosos coaching, ni los que hablan positivo nos pudieron ayudar como nos ayudó Jesús con su muerte y su resurrección. Sigo leyendo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto, ahora note cómo Pablo se incluye porque lo está haciendo vivencial, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero no se está refiriendo a la experiencia, se está refiriendo a lo que habíamos visto antes. Recuerda que aquí estamos Romanos capítulo número 6, habíamos visto antes Romanos capítulo número 5, donde dice que reinó la muerte aún antes de Moisés. Desde antes de dar la ley, ya la muerte había reinado y por tanto, como la muerte había reinado, el pecado estaba operando, porque recuerde que la paga del pecado es la muerte. El pecado entró y el reino de la muerte se activó y estábamos nosotros esclavos del pecado y estábamos como siervos del pecado y con el reino de la muerte encima de nosotros. Entonces Pablo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, como yo morí al pecado, entonces me salí. Ya no estoy bajo la condenación y bajo el servicio y bajo el poder y bajo la esclavitud, bajo el gobierno del pecado, porque yo morí al pecado. Si usted está muerto, ya no hay reino que pueda operar sobre ti, porque no estás vivo. Solo estando vivo puede operar un reino, pero yo morí al pecado. Y entonces, si yo morí al pecado, entonces ¿cómo viviremos aún en él? Ya el reino del pecado no opera en mí. Versículo 3, o no sabéis. Estas son las preguntas del apóstol Pablo extraordinarias, como para que despertemos. Dice: o no sabéis. O no sabéis es: ¿no te has dado cuenta? Me gusta esto. ¿No te has dado cuenta o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por favor, note que aquí no está hablando de bautismo en agua. Está hablando de bautizados en Cristo Jesús. La palabra bautizado es sumergido, metido, unido, quedé sumergido, quedé dentro. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? No estoy hablando, repito, de la experiencia de el bautismo en agua. Estoy hablando de una realidad espiritual que Dios hizo en mí cuando yo creí. Cuando tú creíste en Jesús, pasaron muchas cosas. Y una de esas cosas que pasaron es que fuiste bautizado en Cristo, sumergido, metido. ¿O no sabéis? ¿No te has dado cuenta? No eres consciente de esta verdad todavía. No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, cuando yo fui metido en Cristo, fui bautizado en su muerte. Jesús murió. Y cuando Jesús murió, entonces ya la muerte no puede operar sobre el que está muerto. Ya murió, punto. Bueno, cuando yo recibí a Jesús, fui bautizado, fui metido en Cristo Jesús, y ahí la muerte de él fue mi muerte, porque yo estaba metido en Cristo. Cuando él murió, yo morí. Déjeme ilustrárselo rápidamente. A ver, ¿qué tengo aquí? Por ejemplo, yo pongo
A ver, yo pongo este pequeño lapicito aquí dentro de este libro. Ok, lo puse dentro de este libro. Ok, entonces, donde yo ponga el libro, ahí va el lapicito. ¿Por qué? Porque el lapicito fue metido dentro. Yo fui metido dentro. Este es Cristo. Yo fui metido dentro. Ahora, donde yo ponga esto, donde esto esté, ahí estoy yo. Entonces, lo pongo allá. ¿Dónde está el lapicito? Allá, donde está el libro. ¿Dónde está el lapicito? Aquí, donde lo tengo ahora en mis manos. Lo pongo aquí. ¿Dónde está ahora el lapicito? Allá. Ahora está allá, ¿por qué? Porque el lapicito está dentro de donde está el libro. Entonces, si usted me quiere encontrar a mí, ¿dónde me puede encontrar? Solo dentro del libro. ¿Dónde me encuentras tú? Aquí tengo un CD, perdón. Ya esto ni se usa, pero el librito traía un CD. Entonces, cuando usted me quiera encontrar a mí, ¿dónde me va a encontrar? Aquí, no hay otra forma. Yo estoy en Cristo, estoy bautizado en Cristo, estoy sumergido en Cristo, estoy unido a Cristo. De una forma que tú no me ves a mí, tú verías a Cristo, pero soy yo el que estoy metido en Cristo. Y entonces, si este libro me lo llevara a Estados Unidos, ahora ¿dónde está el lapicito? En Estados Unidos. Y si este lapicito ahora me lo llevo a Argentina, ¿dónde está el lapicito? Está en Argentina, porque donde está el libro está el lapicito. Donde está Cristo estoy yo. Por eso es que yo estoy juntamente con Cristo sentado en lugares celestiales. ¿Por qué? No fue que yo fui a los lugares celestiales, es que Cristo, Él ascendió y fue sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales, y como Él está ahí, yo estoy ahí. Esto es algo extraordinario que, como dice Pablo en el versículo 3, o no sabéis, no te has dado cuenta, estas son verdades espirituales, no son verdades naturales. Pero estas verdades espirituales, cuando tú las asimilas, cuando tú las tomas, esto afecta tu forma de ser, afecta tu manera de ser, tu manera de enfrentar la vida. Tú no estás sometido ahora a las cosas naturales, tú estás por lo natural, por encima de lo natural, porque ahora estás sentado en lugares celestiales. Yo estoy por encima. Este es el primer cielo. No estamos ni en el segundo cielo, ahora estamos en el tercer cielo, como la escritura dice, y el primer cielo queda debajo del tercer cielo. Yo estoy aquí caminando ahora bajo el primer cielo, pero espiritualmente, y mi condición de autoridad y de poder es que yo estoy ya ahora en el tercer cielo, y desde ahí yo puedo entonces caminar venciendo cosas que ocurren debajo de este primer cielo. Yo puedo vencer la muerte, lo vamos a vencer, resucitaremos juntamente con Cristo. Pero actualmente yo puedo vencer la enfermedad, puedo vencer la ruina, puedo vencer la congoja, la depresión, los ciclos depresivos. Yo puedo vencer todas esas cosas por una cosa, porque ahora yo estoy por encima de, porque fui sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Quien pueda entender esto, su vida espiritual es absolutamente diferente. Ya no va a andar con un sentimiento de culpabilidad, sino con un sentimiento de victoria. Hay mucha gente que anda con una condenación encima, cuando lo que debería sentir es que somos más que vencedores, y eso no es porque usted lo recibió en un seminario de coaching, usted lo recibió por la liberación que ocurre en la cruz por Cristo Jesús a favor tuyo, y ahora tú eres más que vencedor, pero ya no eres por ti el vencedor, es porque Él es el vencedor, y como Él venció, yo estoy ahí, yo estoy en su victoria, yo estoy en su sanidad, yo estoy en su salud, yo estoy en su poder, yo estoy en su sabiduría. Es que Cristo es todo para mí, Él es mi sabiduría. Han leído 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, mi justicia, mi sabiduría, mi redención, mi glorificación. Él es todo, todo. Él es mi inicio, Él es mi final, Él es mi alfa, Él es mi omega, Él es absolutamente todo. Todo lo puedo en Cristo, pero en Cristo que me fortalece, porque lo de Él es mío, su fuerza, su sabiduría es mía, y yo puedo seguir adelante y puedo vencer. Y tal vez usted se siente decaído y se siente frustrado y que ya no puedo salir y mejor me tiro de un puente. No. Tú puedes vencer todo espíritu de muerte y vencer todo sentimiento derrotista y de angustia y de depresión, porque ahora tú estás en Cristo y su victoria es mi victoria. Y su victoria me levanta a mí por encima de lo que sea. Tú puedes estar en cualquier circunstancia y tú puedes salir ahí adelante en el nombre de Jesús, porque tu fuerza la sacas de Cristo. Él es tu fuente, fue la primera serie que empezamos. Él es tu fuente, y como Él es tu fuente, tú tomas de Él, porque todo lo de Él es mío, porque yo estoy en Cristo, yo estoy bautizado en Cristo. No solamente estoy hablando
No, esto no está hablando solamente de aquella experiencia que lo simboliza, que es el bautismo en agua. Estamos hablando de la realidad, no del símbolo. Estamos hablando de la realidad. Es un símbolo que debemos practicar como un acto de obediencia. Pero más que el símbolo, es la realidad lo que yo tengo que disfrutar ahora. Yo disfruto la realidad de que yo estoy bautizado en Cristo. Y entonces, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y si yo fui bautizado en su muerte, el reino de la muerte ya no tiene poder en mí. Ni lo que esté operando en el reino que vino producto del pecado puede operar en mí. De hecho, para que no crean que estoy aquí abultando el conocimiento bíblico, el versículo 4 hasta el 14 sigue diciendo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por eso es que se valida, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, viene aquí algo tremendo. Tú y yo teníamos una vida vieja. Ahora, cuando yo soy bautizado en Cristo, puedo tener una vida nueva. Ahora, aquí el asunto es que te des cuenta, porque el versículo 3 dice, o no sabéis, no te has dado cuenta. Es decir, ¿cuánta gente ya tiene una vida nueva, pero no la está disfrutando? Apóstol, ¿es posible? Guido Luis, por a algunos les molesta el término apóstol, y yo no tengo ningún problema con que a mí no me lo digan, porque yo sé quién soy. Guido Luis, pero ¿es posible eso de que uno tenga algo y no lo disfrute? Claro, ¿cuánta gente tiene talentos extraordinarios y no los usa? Recuerdo una historia de las historias que a mí me marcaron para toda la vida. Se conoce como el Pozo Yates en Estados Unidos en los años de la depresión. Mucha gente estaba muriendo hasta de hambre en ese país en ese momento. Estamos hablando de 1929, por ahí, 1930. Y ahí, en la depresión, entonces el gobierno de los Estados Unidos comienza a buscar recursos, y uno de los recursos es el petróleo. Le piden permiso a un dueño, un propietario de una tierra, Yates, y él llega, el gobierno llega y le dicen a él que si les permite entrar a su tierra para buscar petróleo. Según estudios, parece que puede haber ahí. Ahora, Yates se está muriendo de hambre. Es el tiempo de hambruna, de recesión, de depresión económica. Entonces se está muriendo de hambre, como mucha gente padeciendo, perdiendo sus tierras, perdiendo sus familias, perdiendo trabajos, quedando en la ruina total. Bueno, Yates es uno, se está muriendo de hambre. No, está en la escasez. El gobierno entra, perfora, descubren, para hacer la historia muy corta, uno de los pozos petroleros más grandes de los Estados Unidos. Ahora, de la noche a la mañana se volvió millonario. No, él ya era millonario, solo que no lo sabía. Ya él era rico. Estaba parado en una mina. Estaba parado en un pozo petrolero, no cualquier pozo petrolero, el Pozo Yates. Ahí estaba, ahí tenía todos los recursos para vivir una vida, pero plena en todo sentido material, plena, y rescatar a su familia, y tener más tierras, y dar empleo. Todo el potencial lo tenía. Tenía un problema, no lo sabía. Bueno, la pregunta de Pablo es esa, ¿o no sabéis? Es que si no lo sabemos, no lo disfrutamos. Apunte esto. Si usted no lo sabe, no lo experimenta. Si usted no lo sabe, no lo disfruta. Si usted no lo sabe, no lo comprueba. Tienes que saberlo. ¿Cuántos hijos de Dios están en la ignorancia? ¿Y en cuántos púlpitos más bien se enseñan palabras de ignorancia? Y en lugar de darnos, como yo decía al principio, se nos habla más desde los púlpitos de pecado y condenarnos que hablarnos de lo que Jesús hizo por nosotros para liberarnos, para que tengamos una vida nueva. ¿Desde cuántos púlpitos más bien se nos está recordando la vida vieja y más bien se nos está hablando de usted no puede andar aquí y allá como antes? ¿Por qué no nos hablan ahora de la nueva vida en Cristo, del presente y el futuro? Ya como antes. Ya Jesucristo murió y yo fui bautizado en su muerte, y ahí Él venció la muerte y venció el pecado, porque ahora no nos dedicamos a vivir la vida nueva en Cristo. Y seguimos todavía recordando la vieja criatura y en las mañas de la vieja criatura, y no se nos está recordando desde el púlpito, tú eres una nueva criatura. ¿Y por qué estamos recordando lo que ya pasó? Si ya pasó. Si eso que ya pasó no me va a ayudar para vivir ahora, lo que me va a ayudar a vivir ahora es saber lo que Dios hizo por mí a través de Cristo en la cruz. Recuerden que el tema de hoy se llama ¿cómo fue que adquirimos la justicia?
Y aquí está hablando de cómo fue que la adquirimos. Fuimos metidos, fuimos bautizados en Cristo. Tú conseguiste la justicia porque la justicia de Él, recuerden la ilustración que estaba dándoles, se me cayó. La ilustración era que Él es el Hijo del cual el Padre dijo, en Él tengo contentamiento. En Él no tiene contentamiento, pero en Él sí tiene contentamiento. Pero cuando yo estoy en Él, ahora estoy en el contentamiento del Padre, porque yo estoy en Él. Entonces es importantísimo que nosotros lo entendamos. Entonces yo adquirí la justicia porque yo fui bautizado en Cristo. Yo fui puesto adentro. Yo fui puesto aquí. Y como yo estoy aquí, adentro, como yo estoy aquí, su justicia es mi justicia. Y ahora la disfruto de esa forma. Entonces Pablo dice, tienes que saberlo. No fue algo que hiciste tú, no es algo que adquiriste tú, sino lo que Él hizo. Él te bautizó. Tú no te puedes meter en Cristo, tienes que ser bautizado en Cristo. Tú no te autobautizas en Cristo. Dios te pone en Cristo y en ese momento todo lo de Él es tuyo. Así de sencillo. Sigue diciendo el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, así también nosotros andemos, pero ¿cuántos, como no lo saben, no andan en esa vida nueva? Pero ya la tienen. Aquí el asunto no es si la tienes o no la tienes. El asunto es si estás andando o no estás andando en eso. Es que algunos pueden dudar de que, pero ese hermano no parece. Bueno, puede ser que no parezca, pero tiene vida nueva. Este es el argumento extraordinario más bien por el que nosotros podemos despertarnos espiritualmente y decir, no, yo abandono esto y yo dejo esto. ¿Por qué? Porque esto no corresponde a mí que soy hijo de Dios. Y como esto no le corresponde a un hijo de Dios, pues dejo esto, abandono esto, me salgo de aquí y avanzo en las cosas que son de hijo de Dios. Versículo 5, porque si fuimos plantados, esta palabra plantados en el griego es orgánicamente unidos. Me gusta mucho. Plantados es como de planta, ¿verdad? Plantados es orgánicamente, porque es algo vivo. Plantados, pero es orgánicamente unidos. Me gusta que ese es el sentido bíblico de la palabra que se usa aquí en griego, que es sinfitos. Y esta palabra, que ni la vuelvo a decir porque ese no es el objetivo, aprender griego aquí, sino aprender el sentido de lo que está diciendo aquí. Fuimos plantados, yo fui orgánicamente unido, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ahora, pregunta, ¿estamos claros? Que cuando Jesús murió, yo estaba en Él, yo fui bautizado en Él y entonces yo morí en su muerte. Pero no se queda ahí. Cuando usted muere, entonces ya el pecado, vean lo extraordinario, a veces me faltan las palabras, mi espíritu a veces no puede comunicar bien con palabras. Voy a ver si me explico. Cuando usted murió, porque estaba en Cristo, yo morí. Y cuando yo morí en Cristo, ahí el poder del reino de las tinieblas, el reino de Satanás, por favor, ¿cuántos creyentes siguen todavía dándole poder al diablo por ignorancia? Por ignorancia. El diablo es tan grande como tu ignorancia, pero tan pequeño como tu conocimiento. Cuando tú sabes que tú moriste en Cristo, el diablo perdió el control. Estás muerto, te moriste, ya está, te liberaste del reino. Jesús te liberó del reino de las tinieblas cuando tú moriste su muerte. Yo morí la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, yo estaba muriendo. Eso es extraordinario. Y entonces quedé libre del poder del pecado, quedé libre del poder del reino de las tinieblas. Pero no solo eso, Pablo agrega algo más todavía extraordinario, porque si fuimos plantados, sépalo, si fuimos plantados juntamente con él, semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, es decir, a novedad de vida. Ya puedo tener una vida libre del control del pecado. Versículo 6, sabiendo esto. Noten que Pablo vuelve a insistir en que el asunto es saberlo. Si no lo sabes, no lo disfrutas. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra destruido en el griego es desactivado, no destruido en el sentido de que se volvió 1000 añicos, que ya no existe. No. Desactivado.
porque aquí está el cuerpo todavía. Pero el pecado en mí está desactivado. Escuche bien esto. El pecado en mí, el poder del reino del pecado y de la muerte en mí ya está desactivado. Por eso es que si tú mueres, ni la muerte te venció. ¿Por qué? Porque tú resucitarás. El poder del pecado que me llevaba a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, está desactivada en mí. Ya el poder del reino de las tinieblas está desactivado en mí. Conmigo no puede, a menos que tú no lo sepas, o a menos que a ti no te dé la gana caminar en la vida nueva, porque Dios no obliga. Dios hace, pero no obliga. Él hizo que Jesús muriera en la cruz, pero no te obliga a que vivas esa vida nueva. Ahora, ¿tú tienes la capacidad para andar en esa vida nueva? Sí la tienes. ¿Y por qué? Porque la tienes. Esa vida ya tú la tienes. Deja de estar dudando como niño. ¿La tengo o no la tengo? ¿Me ama o no me ama? ¿Me quiere o no me quiere? Por favor. Y te pones a jugar ahí con la flor. ¿Me ama o no me ama? ¿Me salvó o no me salvó? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me dio vida o no me dio vida? No, no. Él ya te la dio. Él no anda jugando esos jueguitos románticos, esos jueguitos de niños. No, no. Él hizo una obra perfecta en la cruz. Y entonces te plantó juntamente con él en la semejanza de su muerte, pero también en la semejanza de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea desactivado. Inactivado es en el griego exactamente, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, yo ahora estoy libre del pecado, pero ahora tú decides si sirves al pecado o no sirves al pecado. Antes no teníamos opción. Antes tú eras esclavo del pecado. Tú no te levantabas a la mañana y decían, bueno, hoy, ¿qué? ¿Peco o no peco? No, no, no. Tú te levantabas y poniendo el pie en el suelo ya pecabas. Ya, porque era esclavo del pecado. Ahora, dice aquí, para que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí justificado quiere decir liberado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Te tengo buenas noticias. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya tú has sido justificado del pecado. ¿Por tus obras? No, por lo que él hizo en la cruz. Yo ya fui justificado del pecado. Esto delante de Dios. Yo ya estoy justificado del pecado. Por favor, estoy leyendo Biblia. Hay gente que le cuesta recibir estas verdades y por eso no es libre en la vida en Cristo y anda siempre viendo a ver quién te ve, cómo te ve, dónde me escondo, no me escondo, y si el Señor viene en este momento, siempre con miedo. No, no, es una expectativa, su segunda venida gloriosa. Cuando venga, yo estoy listo. ¿Por qué? Porque yo estoy justificado del pecado. ¿Por qué? Porque yo ya morí. ¿Por qué yo ya morí? Porque él ya murió en la cruz y su muerte fue mi muerte. Y si morimos, sigo leyendo versículo 8, y si morimos con Cristo, y vean que solo estoy leyendo Biblia, y si morimos, versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. ¿Tú crees que cuando Jesús murió en la cruz, estabas muriendo tú? ¿Sí? ¿Crees eso? ¿Tú crees que cuando Jesús murió en la cruz, tú estabas muriendo? Dime sí o no. Pues la Biblia dice que sí. Entonces ahora tienes que saberlo y aceptarlo. Acéptalo. Sabiendo, versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Entonces, pregunta, ¿Cristo está en riesgo ya su vida? ¿Está en riesgo? ¿Lo pueden sacar a él deja la diestra del trono? Vete, ya no puedes estar aquí. El día que a Cristo lo bajen de su trono, ese día también yo seré bajado del trono. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo. Y como yo estoy en Cristo, si Él está en el trono, entonces yo estoy ahí. Pero si a Cristo lo bajaran del trono y lo mandaran por allá, a mí también me mandarían. Pero mientras Cristo esté sentado en el trono, mientras Él esté ahí, yo estoy ahí. Y de ahí nadie me puede quitar. ¿Por qué? Porque ya no es asunto mío. Es que yo fui justificado por la obra de Dios. Eso es algo extraordinario. Vean, no tengo el tiempo, ya el tiempo hoy sí se me fue y hoy desbaraté todo el programa. Pero en el libro de Levítico, pensando en el capítulo 16, donde habla del día de la expiación, en Levíticos, tenían que entrar con sangre y era un miedo porque el sacerdote que entrara ahí con la sangre podía ser fulminado y podía entrar solo una vez al año y nada más él, no el pueblo, y entraba con la sangre del cordero
para hacer expiación por el pecado de todos durante un año. Y él entraba ahí con un miedo, con un terror, y rociaba la sangre para allá, la sangre para allá, la sangre para allá. Él rociaba la sangre. Entonces, él entraba con temor. Era un día lindo porque Dios cubría expiación, cubría mis pecados, y entonces la demanda de la justicia se cumplía. Pero era un asunto de temor, y no era nada atractivo hacer eso. Eran manchas, eran olores, no era algo majestuoso. No, era algo de una horrenda expectación de muerte. Y si esto no es aceptado, se murió todo Israel. Todos se murieron. Era algo de terror. No entraban a adorar. Ahora tú y yo entramos confiadamente a su trono de gracia por la sangre de él. Ellos no entraban a adorar. Tú y yo podemos entrar a adorar. Esto es gracia, no licencia para pecar. Algunos han enseñado mal este tema. A mí me ministra, me quebranta. Yo estoy ahí para adorar. Ya no vengo con temor. Ya no hay miedo. Jesús derrotó el postrer enemigo, la misma muerte. ¿Temor de qué? Ahora estoy en el agrado del Padre. Por mí, ¿quién te crees? No es por ti. Es porque yo estoy en Cristo. Y como Él agradó al Padre, yo estoy aquí adentro. Y agrado al Padre. No por mí. Por lo que Él hizo en la cruz. Por mí. Es una ilustración. En el Antiguo Testamento tiene una ilustración tan tremenda que se llama Mefiboset. Por cierto, ando la camiseta que me mandé a hacer. Ahí está. No lo lees bien, pero dice, soy Mefiboset. Este diseño me lo hice yo, y este bo está así como caído, porque eso fue lo que le pasó a Mefiboset, que se cayó y quedó lisiado. ¿Y sabe qué? Voy a hablar de esto más adelante. Ya he tratado este tema en una reunión de líderes sobre Mefiboset. Es una ilustración del Antiguo Testamento sobre la justicia de Dios para nosotros. Pero es para disfrutar de una vida nueva. Déjeme terminar, porque hoy sí que rompí todo patrón. Versículo 10, versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. En griego, una vez por todas es para siempre, ya no más. Jesús ya no muere más. Él murió una vez por todas. Por eso él dijo, en inglés me encanta, it's finished. Consumado es. Terminó, la hice. Lo hice por ellos. Quedaron libres. Yo morí, ellos murieron. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, una vez por todas, para Dios vive. Ya Jesús no muere más. Y si Jesús no muere más, y ahora yo estoy en Él, saquen conclusiones bíblicas. No me vengan a mí con experiencias infantiles. No me vengan a mí con filosofías fatalistas de más de uno que en lugar de disfrutar esta gloria se comienza a preguntar, ¿y qué pasa si aquel estaba en pecado, dijo Jesús? ¿Y qué? Por favor, ¿por qué no se preocupa más por la gente que todavía no le conoce y que hay que ir a predicarles? Son filósofos fatalistas que no mueven un pie para ir a predicar a otro, pero están preocupados porque si alguien pierde la salvación. ¿Por qué no disfrutas la tuya? Punto, disfruta la tuya y preocúpate porque otros también reciban la justicia de Dios. Y las preguntas que te haces, si no tienes respuestas, pues allá el Señor te las responderá, aunque yo sé la respuesta, pero a algunos les cuesta recibirla.
Pero ¿por qué no te dedicas entonces a algo práctico? A disfrutar de la vida en Cristo que tienes ahora y a predicar esta nueva vida en Cristo. Estás preocupado por si alguien la pierde, pero no te preocupas por los millones, porque son más los que no tienen la vida y la justicia que los que la tienen. Porque la mies es mucha, la mies es mucha, la mies es mucha, hay mucho que hacer. Y se quedan ahí pegados en filosofías fatalistas. Versículo 11, así también vosotros considerados, y todo el pasaje de Romanos 6 es, tienen que saberlo, tienen que saberlo. Considerar en griego es la palabra tómenlo en cuenta, es decir, esto es una cuenta, esto es un término de contabilidad. Cuando dice, así también vosotros considerados en el haber de tu libro de contabilidad delante de Dios, tienes esta cuenta. Versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, en el haber de Dios tú ya moriste. Pero por el otro lado, vives para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, ahora viene la parte práctica. Todo esto fue la parte legal, real, y que tienes que saberla para que la disfrutes. Pero ahora viene la parte práctica. No reine pues, pero esto es ahora que yo lo sé. Y ahora basado en la obra que hizo Cristo Jesús. Y mi experiencia no valida lo que hizo Cristo Jesús. Lo que valida lo que hizo Cristo Jesús por ti y por mí no es tu experiencia, sino que Él resucitó de los muertos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora que se note la justicia, que se manifieste la justicia de Dios a través de ti, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, esto en forma definitiva, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si sigues creyendo en la ley y caminas por preceptos de ley, nunca disfrutarás la libertad en Cristo. Pero si por gracia aceptas que Cristo murió por ti, vas a disfrutar la abundancia de la vida nueva que tienes ahora en Cristo Jesús. Bueno, perdón que me tomé mucho tiempo, estuvo de muchísima administración para mí la palabra de hoy. Tremendo. Quiero compartir algo nada más que lo hago siempre como una manera de gratitud. Si usted desea apoyar nuestro ministerio, pues entonces aporte para nuestro ministerio. Simplemente usted con las cuentas que yo siempre les doy, y que duro nada más un momentito dándoselas, pues lo haces, participas de apoyar nuestro ministerio. Pero déjame terminar orando. Padre, gracias por el tiempo de la palabra. Gracias por vida al máximo. Ahora sí que tenemos una vida al máximo. Declaro tu bendición y oro para que haya espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento y lo que hiciste por nosotros en la cruz. Y lo que tú estás ahora disfrutando es nuestro, porque lo que es tuyo ahora es mío. No por nada que yo pagué, por pura gracia. Gracias, Señor, y que esta semana se manifieste esa gracia, venciendo toda ruina, todo pecado, toda angustia, toda depresión, venciendo toda circunstancia, tomando fuerza de ti porque tú eres mi fortaleza, tomando sabiduría para tomar decisiones porque tú eres mi sabiduría y caminando sobre el mundo. Padre, aunque estamos en el mundo, ahora caminamos sobre el mundo porque ahora nosotros estamos ubicados en el tercer cielo, ya no bajo la influencia maligna en forma de esclavos del príncipe que se mueve en los aires, sino que ahora estamos directamente sentados en el trono para ejercer autoridad por tu autoridad, porque no hay ninguna autoridad en nosotros si no proviene de ti. Te adoramos y te alabamos y te bendecimos, declaramos bendición en Costa Rica, que es el país donde estamos, y declaramos bendición sobre cada país, libra a nuestras naciones de todo mal, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos. Ha sido un placer compartir con todos ustedes y espero entonces que muy pronto nos volvamos a encontrar, que sería el próximo domingo a las 8:30 de la mañana.